Ok, vamos a comenzar con el concepto de marketing, que es el módulo que nos convoca el día de la fecha. Ok, vamos a llamar marketing, en definitiva, a un proceso social y administrativo en donde, por un lado, distintos individuos o grupos van a tratar de obtener lo que desean a través de un proceso de intercambio y a su vez otro grupo va a lograr satisfacer objetivos fundamentales que se vinculan con la obtención de lucro o beneficio. Dentro del desarrollo conceptual de lo que es marketing o de lo que es comercialización, hay que tener en cuenta o hay que considerarlo al marketing como un sistema orientado a investigar el mercado, en donde, por un lado, se van a ofrecer valores vinculados a variables objetivas o subjetivas que tratan de satisfacer las necesidades, las diversas necesidades de los clientes, y a su vez se va a producir un intercambio en donde la contraparte, quien satisface las necesidades de los clientes a través de un producto o de un servicio, va a lograr satisfacer su objetivo, que es obtención de utilidad, beneficio o lucro. El objetivo del marketing, sin dudas, va a ser analizar y comprender tan bien al cliente que el producto que diseña o el servicio que ofrece para la venta se adecue al perfil de cada consumidor en particular a tal punto que se venda por sí mismo. Hay unos conceptos básicos dentro de distintos conceptos que definen a la palabra de marketing. Primero es que el marketing se va a tratar de perfilar las necesidades humanas y transformarlas en valor agregado. Ese es un objetivo del marketing. Y por ende, la palabra o la frase necesidades humanas está presente en este concepto. Entendiendo por necesidad, y ahí aludo al concepto que vimos en el módulo de economía, a toda sensación física o psíquica de carencia ligado al deseo de reparación. Y en este sentido, el marketing tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si el deseo de carencia no se experimenta con suficiente intensidad, esto no va a motivar al consumidor al acto de compra. Proceso o decisión que es objetivo del marketing. Vale decir, convencer al consumidor de que la necesidad se experimenta con tal nivel de intensidad que lo movilice hacia la acción de compra de manera inmediata. Y en este ámbito va a trabajar precisamente a través de distintas herramientas el marketing. Segundo, el deseo humano. El deseo humano se vincula con la expresión subjetiva de la necesidad humana. Vale decir, el deseo sería la respuesta a la necesidad. Y el deseo humano se va a relacionar con patrones objetivos y subjetivos. Los objetivos, renta, ingreso. La otra vez escuché a un experto en marketing decir que el dinero compra opciones. Entonces, el deseo humano se relaciona con la capacidad objetiva que tiene el ser humano de comprar opciones. ¿Y esto qué significa? Que van a existir diferentes deseos en función de distintos niveles de ingresos posibles. Los deseos humanos se van a vincular, decía, con variables objetivas, tales como el nivel de ingreso. También se va a vincular la definición del deseo con la cultura, con el capital humano, con la forma de asimilar cambios o modificaciones contextuales. Y entonces allí sí también va a intervenir el desarrollo o el fuero interno de la persona al transformar una necesidad humana, la forma de transformación de una necesidad humana en un deseo en particular. Otro de los conceptos que están vinculados al concepto de marketing es el concepto de demanda. A esta altura del campeonato, todo el mundo no. Todos ustedes tienen que saber el concepto de demanda, relación entre los precios que un bien o un servicio tiene en un momento, en un lugar, en un mercado determinado, y que son capaces de ser adquiridos por un consumidor. El producto va a constituir en el bien material o inmaterial, vale decir,
en el bien físico o en el servicio, que es capaz de poner en el mercado un oferente, un productor, un empresario para satisfacer una necesidad humana. Y este intercambio, vale decir, el individuo experimenta una necesidad, esta necesidad despierta un deseo. Este deseo es trabajado con las herramientas de marketing específicas para que el deseo se experimente con tal nivel de intensidad que como contraprestación o como reacción correlativa se transforme en un acto de compra. Precisamente ese proceso de convertir un deseo en una compra es la materia prima en donde va a trabajar precisamente, va a ser el campo de acción para implementar todas acciones, todas las estrategias que vamos a ver a partir de ahora en el presente módulo. Ok. Bien, ¿qué teorías y qué conceptos o leyes vamos a aplicar en este módulo? Primero, estructura y morfología de mercado. Sabiendo que, o a partir de la definición de una morfología de mercado, voy a tener capacidad de intervención en la variable precio y voy a tratar de lograr, vía instrumentalización de todas las estrategias que me va a dar el marketing, para convertir consumidores potenciales en consumidores reales. Vale decir, establecer mediante estrategias de marketing una relación estable y duradera entre el producto y los clientes. Bien, último concepto, finalidad. La finalidad del marketing, satisfacer también los deseos de los clientes, que el producto se venda por sí mismo. Nosotros, ese es el objetivo primordial. Y en este sentido, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones tienen mucho que ver. Yo les compartí en el aula virtual un videito de 3 minutos que básicamente muestran las etapas a través de la historia de la segmentación de mercado, la contrasegmentación de mercado. La segmentación de mercado surge en la década del 60 y fue variando en función de cambios o contextos internacionales, no necesariamente solo económicos, sino cambios o impactos políticos, energéticos, con la década del 70 y la crisis del petróleo, por ejemplo, con la década del 80 y la creación de empresas multinacionales por primera vez. Digamos que la segmentación de mercado, el estudio del consumidor como objetivo para consolidar las ventas, para tener una mejor proyección de ventas, se ha estudiado a partir de la década del 60 y se ha ido modificando. Y el tema de la introducción del desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, precisamente lo que hicieron es facilitar vía tecnología la identificación de las características específicas de cada consumidor individual. Vale decir, la segmentación de mercado, y ahora me voy a la siguiente filmina, fíjense, segmentación de mercado, vamos a definir segmentación de mercado como toda agrupación de consumidores que tienen similares características. Vamos a segmentar en función de variables homogéneas o en función de heterogeneidades. Cualquier característica que permita agrupar consumidores en función de sus de similitudes o diferencias, desde perspectivas homogéneas o heterogéneas, nos va a permitir estudiar grupos de consumidores y definir patrones de conducta que nos sirvan para el diseño de estrategias de marketing, con el objetivo de que el producto se venda solo. Y desde esta perspectiva, el hecho de la introducción y el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicaciones ha hecho que la segmentación del mercado se vuelva tan profunda que la caracterización o la agrupación o el agrupamiento de consumidores tienda a infinito. ¿Qué significa esto? Que ya no agrupamos, sino
el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones lo que ha hecho es, o lo que ha permitido es identificar características y patrones de conducta en función de cada individuo en particular, que sin el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, eso hubiese sido, si no imposible, muy costoso. Los factores que vamos a tener en cuenta para segmentar nuestros mercados van a ser, por ejemplo, el tipo de necesidades, la clasificación de necesidades, y nosotros vimos la clasificación de necesidades en el módulo de economía, los recursos disponibles, y hablar de recursos disponibles puede ser el nivel de ingreso, la estratificación, las ubicaciones geográficas, por ejemplo, las actitudes frente al acto de compra, entre otros. También vamos a tener en cuenta para segmentar variables subjetivas. El tema de la segmentación de mercado lo que nos va a permitir es conocer grupos de consumidores con características y hábitos de compra similares, en donde nos permiten simplificar procesos de decisión y de estudio del mercado consumidor para tomar decisiones inherentes a políticas de ventas. Y dentro de políticas de ventas, para tomar decisiones inherentes al diseño de estrategias que resulten en convertir consumidores potenciales en consumidores reales. El tipo de segmentación de mercado que vamos a estudiar, los tipos de segmentación de mercado van a ser básicamente 4. Primero, la segmentación geográfica. La segmentación geográfica se relaciona con el hecho de que este tipo de segmentación va a dividir el mercado en distintas unidades geográficas que pueden ser, por ejemplo, ciudades, estados, regiones, provincias, barrios, fijándose siempre en las diferencias en cuanto a las necesidades, realidades, contextos de cada localización específicamente. La segmentación demográfica, en cambio, va a dividir el mercado, va a segmentar el mercado, va a agrupar a los consumidores en función de variables tales como edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida que estén atravesando los consumidores, niveles de ingreso, profesión, educación, religión, raza, nacionalidad, por ejemplo. La tercera clasificación o tipo de segmentación de mercado se vincula con la denominada segmentación psicográfica. La segmentación psicográfica busca dividir el mercado en distintos grupos en función de la estratificación o clase social a que pertenece, clase alta, clase media baja, clase baja. También puede segmentar o dividir el mercado en consumidores en función de diferentes estilos de vida, en función de distintas personalidades. Vamos a ver ahora ejemplos de cada uno. Y por último, la segmentación por conducta, lo que busca es dividir el mercado en función de distintos grupos, en función de variables, como ser conocimientos, actitudes, costumbres, grado de reacción o de respuestas al momento del consumo del producto en particular. Vamos a ver ejemplos. Fíjense, segmentación geográfica, la que aplica, por ejemplo, la empresa Coca-Cola. La segmentación geográfica hace que el producto sea diferente en función del país en donde se lo comercializa. Por ejemplo, el caso de Chile, la legislatura de Chile aprobó una ley en donde se prohíbe que las bebidas colas tengan azúcar, entonces se las tiene que elaborar con edulcorante, en función de un estudio del Ministerio de Salud de Chile que detectó obesidad y diabetes en la población infantil que consumía este producto en las escuelas. A partir de ahí, la legislatura aprobó una ley y entonces ustedes si van a Chile van a ver que se ofrece el producto Coca-Cola, pero sin ningún azúcar, ni siquiera alternativas de con o sin edulcorante, no, directamente en esa región geográfica, en ese país en particular, el producto es diferente.
Segmentación psicogeográfica. Acuérdense que la segmentación psicogeográfica dividía el mercado en distintos segmentos que obedecían a características vinculadas con diferentes estilos de vida, diferentes personalidades, diferentes clases sociales. Por ejemplo, Coca-Cola también aplica una segmentación psicográfica en función de la comercialización del producto en países que pertenecen al Oriente o al Occidente. Acá vemos, por ejemplo, la presentación del packaging, que es diferente para países, para la comercialización del producto en Oriente u Occidente. Segmentación conductual, por ejemplo, acuérdense que la segmentación conductual vinculaba o dividía el mercado según las características que se vinculan con conocimientos, actitudes, modos de vida, respuestas al producto específicamente. Entonces, las galletas Noel tienen realiza segmentación conductual al ofrecer un producto diferente para la mujer activa, puede ser galletitas reforzadas con cereales, para la mujer light, para la mujer saludable, para la mujer familiar, para la mujer glotona, para la mujer sensual. Fíjense que tienen distintos productos o un mismo producto orientado a distintas personalidades, a distintas reacciones de las personas, en este caso de las mujeres, ante el consumo del producto, que definen también su forma de vida. También segmentación conductual en las gaseosas cola. Fíjense que el hecho de brindar un producto para cada individuo en función de sus características sanitarias. Hay productos para los alérgicos, bebidas cola para los alérgicos, sin azúcar para los diabéticos, sin azúcar o directamente cero para los obesos, sin azúcar para proteger a los niños de las caries, y así sucesivamente. Fíjense cómo realizan una segmentación conductual teniendo como norte, en este caso en particular, las características sanitarias de los clientes potenciales consumidores. La segmentación demográfica, acuérdense que la segmentación demográfica dividía el segmento en función de variables tales como sexo, edad, ciclo de vida, nivel de ingresos. En este caso, la segmentación demográfica, la presentación de los chicles Adams, que está orientada a los grupos, por ejemplo, en función del nivel de ingreso que hay que tener para adquirir el producto, todos. La ocupación, estudiantes y trabajadores. Nivel académico, secundarios y universitarios. Lo que hay que tener en cuenta, o el próximo concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir estrategias de comercialización, es el concepto de estudio de mercado. Un estudio de mercado se vincula con el conjunto, la recopilación de antecedentes que permitan la definición del precio y la demanda o la cantidad, el volumen de venta que los consumidores están dispuestos a adquirir de este producto a lo largo del tiempo. El estudio de mercado lo que va a hacer o lo que va a tratar de definir son las variables, va a tratar de cuantificar las variables que se relacionan con el comportamiento de los distintos sujetos o agentes económicos y que van a incidir o van a impactar directamente en el cuadro o el flujo financiero de la empresa. El estudio de mercado no es otra cosa que la recopilación de antecedentes que permitan cuantificar el precio, la cantidad demandada y la competencia del producto. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? El estudio de mercado tiene que revelar 3 variables relevantes: precio, cantidad que se va a vender proyectada hacia el futuro, en un horizonte temporal definible, y la cantidad que en este momento está acaparando la competencia o la oferta, y qué porción del mercado será capaz este nuevo proyecto o esta nueva idea de ocupar en el futuro.
Para la elaboración o la construcción de un estudio de mercado implica el estudio o el análisis de 5 submercados diferentes. El primero, mercado proveedor. El estudio de mercado implica la identificación y la evaluación de distintas alternativas de provisión de materias primas e insumos. Lo que va a tratar de evitar el estudio de mercado es que nuestro proceso productivo dependa únicamente de un único proveedor, porque esto va a constituir un factor de fragilidad o de dependencia que a lo mejor puede hacer fracasar nuestra idea de negocios. Entonces tenemos que tener, al investigar o definir el mercado proveedor, por lo menos 2 o 3 alternativas de proveedores distintos. Y dentro de estos proveedores distintos, inclusive hasta se puede tener la alternativa, siempre pensando en un plan B, de la provisión de insumos o materias primas provenientes del exterior. Se hace difícil si pienso en la posibilidad de identificar proveedores de insumos o materias primas en este momento que provengan del exterior en la Argentina. Pero no importa, digamos que pensemos para adelante. Siempre, cuando estudio el mercado proveedor, siempre tengo que tener en cuenta el hecho de que tengo que evaluar distintas alternativas de proveedores para que, si es que tengo problemas de abastecimiento, tengo distintas alternativas, cosa de que no se interrumpa mi proceso productivo. Si se interrumpa mi proceso productivo, dejo de producir y dejo de tener ingresos, automáticamente me eyecto del mercado, y eso lo tengo que evitar. ¿De qué forma? Teniendo distintas alternativas de proveedores, nunca consolidando una única relación con un proveedor en particular. Segundo mercado competidor, la competencia. Tengo que analizar, primero, digamos que la serie histórica de la competencia, vale decir, en la Argentina estamos acostumbrados cada 8 o 10 años a atravesar crisis sistémicas. Y entonces, la competencia, en el momento en que yo decida lanzar un producto en el mercado, voy a tener competencia, seguramente va a haber distintos servicios o bienes sustitutos o que tengan algún tipo de relación de competencia o rivalidad con lo que estoy lanzando. Y esas empresas, si es que tienen, digamos que un sustento histórico en el mercado, seguramente han tomado buenas decisiones que les permitieron sobrevivir pese a estas crisis sistémicas. Y eso también constituye un aprendizaje significativo, vale decir, no solamente tengo que evaluar las estrategias de la competencia, qué segmento del mercado ocupan, qué variabilidad de precios, qué estrategias de marketing utilizan, sino su proceso histórico, qué decisiones buenas han tomado que les han permitido subsistir en el mercado. Mercado distribuidor. Cuando hablo de mercado distribuidor, estoy hablando de logística. Vale decir, definir a priori qué canales voy a utilizar para que el producto llegue de planta o de las manos del productor hacia las manos del consumidor. Y en este sentido, tengo que tener en cuenta, sobre todo si el producto es perecedero, en tener distintas alternativas, buscar nuevas formas de logística para que este proceso no se interrumpa. Mercado consumidor. El mercado consumidor básicamente es el mercado que se vincula con la demanda, con el precio y con la capacidad futura de generar ingresos. Y va a constituir uno de los pilares fundamentales a la hora de concretar o a la hora de proyectar mi flujo financiero, que hacia eso vamos, digamos, ¿no? Con este trabajo. Y por último, el mercado externo. Mercado externo no solamente para servir o para que nos sirva como una ventanilla, como una puerta para ubicar alternativas de proveedores, sino que nos sirva para una puerta para ubicar alternativas de consumidores o alternativas de mercados consumidores proyectados hacia el resto del mundo. Ok. Bien, el estudio de mercado tiene dos
dos objetivos bien específicos. Primero, la identificación de inversiones necesarias para poner el negocio o la idea del negocio a punto de abrir las puertas para comenzar con las ventas. Vale decir, la inversión inicial o inversión en el momento cero va a estar constituida por el detalle y la cuantificación monetaria de el número de locales que necesitamos, el mobiliario, el equipamiento, los letreros, los insumos, las materias primas, las mercaderías o los insumos o materias primas en stock necesarias para estar en condiciones de abrir las puertas y que entren los clientes y ejecutar la primera venta. Todo lo que necesito a priori para que ese proceso de intercambio se produzca por primera vez, lo voy a considerar como la inversión inicial necesaria. La inversión inicial necesaria va a estar constituida por básicamente dos grandes grupos: activos fijos, infraestructura, terrenos, oficinas, edificios, y capital de trabajo. Capital de trabajo, todo lo demás que ustedes ven detallado en el cuadro, que lo citamos hace unos segundos. Esta inversión inicial o inversión en el momento cero va a estar constituida entonces por activos fijos y stock necesarios para poner en condiciones este plan de negocios para que sea capaz de ejecutar sus primeras ventas. Esta inversión inicial o inversión en el momento cero va a constituir la cuantía que yo le voy a exigir a este plan de negocios que me recupere independientemente de los beneficios netos que a lo largo del horizonte temporal definido sea capaz de generar. Vale decir, yo le voy a exigir a este plan de negocios que no solamente me genere beneficios, sino que los beneficios sean tantos que sea capaz de recuperar la inversión inicial que yo hice en el momento cero y a su vez genere un margen extraordinario. Segundo objetivo, cuantificación del flujo de caja. La cuantificación del flujo de caja se produce mediante vamos a utilizar planilla Excel, en donde vamos a contemplar dos variables: ingresos totales, precio por cantidad, proyectado a 10 años, y olvídense que estamos en la Argentina, la proyección es a 10 años. Cuanto más desarrollado es un país, aumenta el horizonte temporal proyectado. Ustedes saben que, por ejemplo, los proyectos, las ideas de negocios que se construyen en Japón, por ejemplo, se proyectan a 60 años. En Estados Unidos, los proyectos de negocios se proyectan, el horizonte temporal, la cuantificación de ingresos y costos, se realiza a 30 o 35 años, porque las situaciones contextuales, las principales variables macroeconómicas, permanecen más o menos estables. La normativa no cambia, el riesgo país es constante hacia la baja, digamos que entonces no existen riesgos contextuales o prima de riesgos contextuales que puedan hacer modificar o puedan hacer convertir un proyecto rentable en un proyecto que no lo es. Ok, nosotros vamos a hacer el ejercicio de proyectar un flujo de fondos a 10 años. Nuestro horizonte temporal es a 10 años. Y después vemos. Entonces, el flujo de caja está constituido por dos variables principales. Por un lado, flujo positivo, ingresos totales, en donde vamos a cuantificar los ingresos, precio por cantidad del primer año. Y a partir de allí, vamos a tratar de definir, en función del estudio del mercado proveedor, competidor, consumidor, externo, distribuidor, y en función de información adicional contextual, ¿qué variable o qué información me puede permitir a mí identificar
un criterio que me indique cuál sería la evolución en el tiempo, mi evolución creciente de la variable precio y la variable cantidad. Y eso me va a permitir generar una proyección de ingresos totales a través de los distintos años de mi horizonte temporal. Lo mismo voy a hacer con los costos totales. Acuérdense que los costos totales van a estar constituidos por costos fijos y costos variables. Una vez que defino los costos totales al cabo del primer año, también sigo el mismo criterio de incremento que seguí para incrementar o proyectar los ingresos totales. Sigo el mismo criterio. Si yo sé que la inflación o estimo que la inflación va a ser del, vamos a suponer, 10% anual, ¿sí? En dólares, porque si no tendríamos que poner 45, 50, 60. Ok, no importa, 10% anual, suponete, y entonces voy a seguir el mismo criterio, porque si yo digo que mis ingresos, los precios van a incrementarse un 10%, pues también los costos tienen que estar incrementados en esa más o menos en esa misma sintonía, ¿sí? Una vez que en el momento cero identifiqué la cuantificación de las inversiones en activo fijo y capital de trabajo, y a partir del año 1 y por una proyección de 10 años pude identificar y proyectar mis ingresos totales y mis costos totales, ¿qué voy a tener? Momento cero, una inversión, un volumen monetario de inversión que recuperar, y del momento 1 al momento n, al momento 10, por diferencia entre ingresos y costos proyectados, voy a tener beneficios netos cuya actualización me van a brindar la información si esta idea de negocios genera los suficientes beneficios como para recuperar mi inversión inicial y a su vez generar un beneficio extraordinario. Lo vamos a ver en un ejemplo práctico, así que no se preocupen que lo vamos a aplicar o lo vamos a bajar a la realidad. Y por último, lo que vamos a ver y lo que vamos a aplicar cuando diseñemos e identifiquemos flujos financieros proyectados, van a ser los diferentes criterios de rentabilidad que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar si un proyecto o esta idea de negocios es rentable o no. Los criterios más comunes: valor actual neto. Vale decir, actualiza los flujos de los beneficios netos al beneficio cero, le resta la inversión, y si el resultado es positivo, ¿sí?, o mayor a cero, la idea de negocios es rentable y conviene hacerla. Tasa interna de retorno. Calcula qué tasa de interés es necesaria para descontar los beneficios netos para que el valor actual neto sea igual a cero. Vamos a suponer que la TIR es igual a 20, vale decir que si yo descuento a una tasa del 20%, mis beneficios netos van a recuperar la inversión, pero no me va a quedar absolutamente nada, pues es un buen indicador para saber hasta cuánto puedo tolerar un costo financiero que me financie mi plan de negocios. Si la tasa de corte o tasa interna de retorno es del 20% y el banco me ofrece una tasa de interés financiada del 15%, me conviene aceptar la tasa que me está cobrando, la tasa activa que me está cobrando el banco, porque descontada al 15% todavía el proyecto es rentable. Y la relación beneficio-costo. Esta relación beneficio-costo lo que hago es actualizar los beneficios netos sobre los costos, y si este indicador es mayor a 1, el proyecto es rentable. Vamos a hacer en planilla de cálculo para las semanas siguientes proyección de flujo de costos y cálculo en planilla de cálculo de estos indicadores de rentabilidad. Las etapas del estudio de mercado. Nosotros dijimos que el objetivo del estudio de mercado era definir las variables que intervienen en la cuantificación de un flujo financiero, vale decir, inversión inicial, ingresos y costos proyectados a un horizonte temporal N. Las etapas del estudio de mercado son 3. Primera, análisis histórico del mercado, vale decir, tengo que recopilar
información histórica. El mercado que voy a lanzar el producto o el servicio, cuál es el comportamiento en los últimos 10 años, ¿sí? Trato de relevar la información cronológica, qué empresas operaron en el mercado, cuál era el volumen de ventas y cuál es la evolución de los precios y de los costos, para tratar de establecer algún criterio estadístico que relacione crecimiento de la demanda o crecimiento del mercado o crecimiento del precio, ¿sí? Voy a tratar de establecer patrones de crecimiento que me permita aplicarlos para proyectar mis flujos financieros. Análisis de las, en el análisis de la situación histórica también tengo que evaluar cuál es la forma en que han reaccionado la competencia, las empresas que lograron sobrevivir ante situaciones de crisis contextuales. ¿Aplicaron algún tipo de estrategia diferente? ¿Establecieron algún convenio con alguna institución que les permitió asegurar parte del mercado? Análisis de la situación vigente, vale decir, análisis de la situación actual. Acá tengo que analizar cuál es la competencia real, cuál es el mercado, cuáles son los cambios en cuanto al perfil del consumidor, en cuanto a la tecnología, en cuanto al surgimiento de nuevas necesidades o surgimiento de adaptaciones o modificaciones de necesidades genéricas que ahora, ¿sí?, están orientadas o están definidas por otros patrones de conducta. Y por último, análisis de la situación proyectada, en donde voy a tener que aplicar distintas técnicas de proyección que me van a permitir identificar algún patrón técnico de crecimiento de variables vinculadas a los ingresos totales o a los costos totales. Epa, acá estamos. Uno de los principales temas de estudio del marketing va a ser el estudio del cliente o del consumidor. Y desde esta perspectiva, en general, vamos a tener dos tipologías de consumidores: el consumidor institucional y el consumidor individual. El consumidor institucional va a tomar o se va a caracterizar por tomar sus decisiones de compra respetando criterios racionales en función de variables que se vinculan con técnicas del producto, calidad, precio, oportunidad de entrega, disponibilidad de repuestos, posibilidad de asesoramiento técnico pre, durante y postventa, posibilidad de devolución del producto y retorno del dinero empleado. Fíjense que ahora, por ejemplo, Mercado Libre introdujo dentro de su app la posibilidad de devolver el producto y que le devuelvan el dinero de la compra de manera online y de manera instantánea. El consumidor individual, en cambio, toma o basa sus decisiones de compra en función de aplicar criterios o variables de índole emocional o subjetivo, tales como moda, exclusividad del producto, prestigio, marca. Con respecto a esto, la tipología o el análisis del consumidor individual ha hecho que dentro de la economía se estudien comportamientos anómalos de la curva de demanda, por ejemplo, y la economía definió a estos grupos que tienen un comportamiento no ligado a variables racionales, sino más bien variables emocionales o subjetivas, como fenómenos. Y dentro de economía tenemos, por ejemplo, el fenómeno o el efecto, furgón de cola y efecto snob, que son típicas respuestas de consumidores individuales que basan sus decisiones de compra en función de variables emocionales o subjetivas. Efecto furgón de cola. ¿Qué significa esto para la economía? Que el consumidor individual, basado en variables subjetivas, compra o realiza acciones de compra porque todos lo hacen. Por eso la economía a este tipo de comportamiento, comprar porque todos lo hacen, lo denomina efecto furgón de cola. También la economía estudia dentro del ámbito de los consumidores individuales los denominados efectos o efecto snob,
que es efecto Snow. El consumidor deja de comprar o suspende su acto de compra porque todos compran. ¿Sí? Fíjense que son dos formas de reaccionar desde una perspectiva subjetiva o emocional como reacción al acto de compra de pares. Compro porque todos compran o dejo de comprar porque todos compran. Entonces, efecto furgón de cola y efecto Snow. Para el diseño de una estrategia de marketing o estrategia de comercialización, tengo que tener en cuenta qué estrategia comercial voy a tener que aplicar en función de el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto tiene básicamente 4 etapas. Cuando un nuevo producto va a lanzarse en el mercado, puedo identificar el ciclo de negocio o el ciclo de vida del producto en un sistema de ejes cartesianos en donde relacionan el eje de ordenadas, el volumen de venta, y en el eje de las abscisas, el tiempo que le demanda al mercado aceptar el producto. La primera etapa es la etapa de introducción. Durante esta primera etapa, digamos, generalmente se distribuye el producto de manera gratuita, se regalan muestras en los grandes centros de compra para que los consumidores vayan probando y den cuenta de la existencia de este nuevo producto y comience la promoción o el conocimiento por parte de los clientes de este nuevo lanzamiento. A medida que va pasando el tiempo, el boca a boca, las estrategias de marketing, estas estrategias de marketing tienen que estar ligadas con lo que en marketing se denominan las reglas de las 4P, vale decir que toda estrategia de marketing esté condicionada por realzar características y tener en cuenta las características de el producto, el precio, la promoción y la plaza. Regla de las 4P, producto, precio, promoción y plaza. Esta estrategia publicitaria, esta estrategia de marketing tiene que tener en cuenta el ciclo de vida que está atravesando el proyecto o está atravesando este producto en particular. La primera etapa es la etapa introductoria. Se distribuye gratuitamente, se dan muestras gratis, se dan obsequios, a modo de obsequios, este producto. A medida que transcurre el tiempo, los consumidores lo empiezan a aceptar y una vez que probaron el producto y se convencieron de las características objetivas o subjetivas que este producto les ofrece, pues comienzan a aceptarlo y a demandarlo. Y entonces estamos en la segunda etapa de crecimiento, en donde a medida que transcurre el tiempo, aumenta el volumen de ventas. ¿Por qué? Porque el producto se hace más conocido, se profundizan las estrategias publicitarias, distintas estrategias de comercialización. Durante la etapa de crecimiento, el diseño de las estrategias de comercialización tienen que seguir unas 4 etapas que se vinculan con un nombre de mujer. Generalmente el diseño en la etapa de crecimiento de la estrategia de comercialización o estrategia de marketing tiene que respetar las pautas que nos da el nombre AIDA. Llamar la atención, despertar el interés, hacer nacer el deseo y desarrollar la acción. La regla mnemotécnica entre los estudiosos del marketing es nombre de mujer, AIDA. Llamar la atención, despertar el interés, hacer nacer el deseo y desarrollar la acción. Este tipo de estrategia de marketing se tiene que dar principalmente en la etapa de crecimiento para acotar en el tiempo este incremento del volumen de ventas. Una vez que el volumen de ventas es conocido y logró destituir de su trono al producto sustituto, líder del mercado, el producto se encuentra en su etapa de madurez. Bien, la etapa de madurez, el volumen de ventas llega a su máximo nivel. A su vez, la competencia que ha sido desplazada comienza a su vez
distintas estrategias de innovación de este producto para poder competir y destronar a este que está atravesando la etapa de la madurez o la etapa del cúspide en cuanto al volumen de ventas. Cuando la competencia logra innovar su producto desplazado y comienza su etapa de introducción y crecimiento, seguramente va a lograr desplazarlo a este producto que estaba en la madurez con una innovación que sea mayormente aceptada en el mercado, y este producto va a atravesar la etapa 4 o etapa de declinación, en donde va a ir perdiendo, precisamente por la reacción de la competencia al introducir innovaciones y digamos que ofrecer ventajas comparativas, innovaciones, servicios adicionales, o un producto de mayor calidad, o dar con una estrategia subjetiva, más acorde a la realidad contextual del consumidor en particular, este producto va a atravesar la etapa 4, que es la etapa de declinación, pérdida de mercado, disminución del volumen de ventas, y en la etapa de declinación, pues comienza nuevamente la etapa de innovación tecnológica, búsqueda de modificar, ya sea el packaging, la composición química, física o la estrategia de comercialización que nuevamente le permita, a través de distintas innovaciones o modificaciones al producto en particular o al servicio en particular, nuevamente iniciar un nuevo ciclo de vida del proyecto. Y esto es lo que ustedes vieron en la clase de la semana pasada, las técnicas de fijación de precios. Hay muchas técnicas de fijación de precios. Ustedes van a tener que adoptar alguna para la cuantificación del flujo financiero, alguna de estas dos reglas en particular. El precio de venta se puede fijar, o vamos a estudiar nosotros, que se puede fijar, lo podemos estructurar en función de la aplicación de estas dos técnicas. Precio de venta como porcentaje de los costos unitarios. Entonces, llamando H al porcentaje de rentabilidad, vamos a suponer, yo quiero sobre los costos obtener una rentabilidad del 80%. Entonces, mi precio de venta va a ser igual al costo unitario más 0,80 por costo unitario. Saco factor común, acá lo trabajo, ¿sí? Y tengo que precio de venta va a ser igual a costo unitario por 1 más H. ¿Sí? Siendo H el margen de rentabilidad que yo le exijo por sobre los costos unitarios. Y esta va a ser mi fórmula. Precio de venta es igual al costo por unidad por 1 más H, siendo H porcentaje de rentabilidad. Segunda técnica de fijación de precios. Precio de venta como porcentaje del precio de ventas. ¿Qué significa esto? Siendo J el porcentaje de rentabilidad. Lo mismo que H, pero lo llamo J para diferenciarlo de la técnica anterior. Precio de venta es igual a J, o un porcentaje de rentabilidad, pero calculado sobre el precio de venta, más el costo unitario. Bien, ¿cómo lo manipulo a esto? Precio de venta menos J, precio de venta, igual a costo unitario. Saco factor común y digo precio de ventas igual a 1 menos J igual a costo unitario, para finalmente decir que precio de ventas es igual al costo unitario sobre 1 menos J. ¿Está? ¿Sí? ¿Se ve? Y finalmente, finalmente, esa es mi fórmula. Si yo utilizo precio de ventas como porcentaje del precio de ventas, entonces mi precio de ventas va a ser igual al costo unitario sobre 1 menos J, siendo J el porcentaje de rentabilidad. Si yo elijo la técnica 1, yo sé que el precio de ventas como porcentaje del costo unitario va a ser igual al costo unitario por 1 más H, siendo H el porcentaje de rentabilidad. Obvio que la técnica 2 me da un precio mayor que la técnica 1. ¿Qué aplico? ¿La técnica 1 o la técnica 2? Depende. Calculo el precio con las dos técnicas y miro el precio de la competencia. Y ahí decido. No hay una fórmula, ahí decido. Esto es una herramienta que me permite cuantificar dos precios.
decido uno u otro en función del análisis o del estudio de mercado. Estrategias de fijación de precios. Bueno, en un principio, cuando el producto está en la etapa de introducción o de crecimiento, generalmente se suelen aplicar distintas estrategias de fijación de precios. Algunas de ellas, las más comunes, fijación de precios por absorción de fletes, vale decir, durante la etapa de introducción o de crecimiento, el vendedor absorbe parte o la totalidad del flete como incentivo para penetrar en un mercado, ¿sí? Esto generalmente, bueno, cualquier producto que tenga el mismo precio en La Quiaca que en Río Negro. Ahí, en ese caso en particular, precisamente porque el producto está en la etapa generalmente de introducción o crecimiento, el vendedor se hace cargo del flete para que no existan asimetrías en cuanto al precio de venta del producto. Segunda estrategia de fijación de precios depredadora. Vale decir, solamente las empresas que tienen espaldas financieras aplican este tipo de estrategias, que consiste en vender durante determinado periodo de tiempo por debajo del costo con la intención de castigar al competidor para provocar su salida del mercado, con la idea de, en el mediano o largo plazo, convertirse en la única empresa y gozar de beneficios extraordinarios. ¿Sí? Esto pasó, la fijación de precios depredadora, es muy común, de hecho, vimos el proceso, si ustedes se ponen a pensar, en un principio en las farmacias Farmar, por ejemplo, con respecto a este grupo que se instalaba muy cerca de otras farmacias individuales, digamos, que no pertenecían a una red, y vendían muchos productos y durante un periodo de tiempo largo a precios que se ubicaban por debajo del costo. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Directamente obligarlas a las otras empresas a abandonar el mercado, porque si no tienen espaldas financieras como para resistir esa estrategia, directamente no pueden competir a esos precios y tienen que abandonar el mercado. ¿Cuál fue el objetivo de mediano y largo plazo? Convertirse en empresas por lo menos oligopólicas. Ahora tenemos dos. Tercera estrategia, descremado de mercado. Se basa en poner el precio inicial más alto a un nuevo producto en el mercado, y este producto alto inicial linda o digamos que está definido en los albores máximos que el consumidor está dispuesto a pagar para quedarse con este producto. La empresa Apple, todos los años, al ofrecer su último celular, por ejemplo, utiliza esta estrategia de mercado. Vale decir, pone un precio súper alto por cada modelo de celular que saca todos los años. Fijación de precios por zonas, también se da en la Argentina. Hay, por ejemplo, bueno, pasa con el combustible, no es lo mismo. Distintas regiones tienen, seguramente, componente de flete, impuestos provinciales y tasas también, distintos precios por el mismo producto. Fijación de precios promocionales también es otra estrategia de fijación de precios, en donde por periodos de tiempo, cortos o largos, o vinculados a motivos institucionales, ponen para un mismo producto precios diferenciales. Pueden tomar formas de descuentos, fijación de precios ligados a algún evento en particular, rebajas por pago en efectivo, pagos en cuotas sin interés, por ejemplo, ahora 12, ahora 18, ahora 20.
¿sí? Y eso genera, digamos, que una respuesta por parte de la competencia. Ok, para que tengamos idea de cómo vamos a manejar la información financiera de un plan de negocios ligado al ámbito del marketing, les propongo que vean de qué forma se les ocurre que podemos resolver el siguiente ejercicio. ¿Sí? Lean, les doy 10 minutos para que lo lean y planteen de qué forma lo podemos resolver. ¿Está? Todos tienen este material está en el aula virtual, ¿verdad? Léanlo y fíjense de qué forma podemos calcular lo que nos pide. Este material dice lo siguiente: una editorial está preparando el plan de marketing para el año 2006 de una revista mensual que comercializa y desea saber el margen bruto y el margen neto esperados. Los objetivos de venta son 200.000 ejemplares al mes y supone que se venden todos los ejemplares que se imprimen. Los objetivos de venta de la publicidad son contratar 20 páginas completas de media por revista a un precio de 6.000 euros la página. El precio de venta de la revista es de 3 euros. El costo de producción de la revista es 2,5 euros. A los vendedores de la revista se les paga 0,3 euros por cada revista vendida. A los 4 vendedores de la publicidad se les paga por medio de una cantidad fija de 1.000 euros al mes y una cantidad variable del 2% sobre el total de ventas. Se realizará una promoción durante 3 meses y se espera vender con la promoción el 50% de las ventas. La promoción consistirá en ofrecer un CD a un precio de 1 euro por la compra de la revista. El precio de compra del CD es de 0,5 euros. Por último, se prevé realizar una campaña de publicidad durante los 3 meses que dura la promoción por un importe de 300.000 euros. Calcular el beneficio neto. ¿Sí? Entonces, voy a tener que estimar los ingresos por un lado y estimar los costos por el otro. ¿Sí? Dejo de compartir aquí, porque ustedes lo tienen en el aula virtual, y traten de resolverlo.